Ella salió hoy del intensivo. Ella sí ha estado muy delicada, hermanos. Ha estado muy delicada de salud. Anoche estuvimos orando por ella también y hoy me avisaron de que salió de intensivo. Gracias a Dios. Está mejorando. Ella tiene COVID, pero tiene muchos problemas con otras enfermedades que ella padece. Entonces, por esa razón es de que ella ha estado muy enferma de su salud, pero salió del intensivo. Así que gracias al Señor. Muy bien, no sé si me escucharon, no me escucharon las otras dos noticias. Ok, entonces rápidamente, hermanos, parece que hubo una falla ahí con el internet. Rápidamente, para los que estuvimos orando anoche, 3 noticias bonitas. Primero estuvimos orando por hermana Nicole Solano, ella es peruana, y estuvimos orando para que el Señor tocara su corazón y que ella le recibiera como Señor y Salvador, y me llamaron contándome de que hoy ella aceptó al Señor, hermanos, aceptó al Señor Jesucristo. Tiene problemas, la familia la amenazó de que si ella se volvía cristiana iban a desconocerla en la familia, pero ella igualmente tomó la decisión y el Espíritu Santo tocó su vida y su corazón. Sigamos orando por ella, por favor. También hermano Eric Sierra, que oramos por él ayer. Se recuerdan que lo habían llevado de emergencia al hospital, pero me cuentan que gracias a Dios ya está mucho mejor, con medicamento y limitaciones, pero está bastante bien. Y hermana Iris, también estuvimos orando ayer por hermana Iris de Honduras. Y me llamaron para contarme de que ella salió ya del intensivo. Estuvo muy delicada de salud, hermanas, estuvo en el intensivo, pero ella salió del intensivo y ahora ya pues está en cuidados intermedios. Sigue mala, no está totalmente bien, pero oremos por ella igualmente, hermanos. Muy bien, creo que ayer fue una linda experiencia que nos reunimos un grupo de hermanos para orar, así que les invito para que la próxima semana, el martes, a la misma hora, 7 de la noche, nos juntemos por medio de Zoom y podamos interactuar, que interactuemos todos. Fue un tiempo bonito, fue una experiencia bonita, nuestra primera experiencia en Zoom, pero creo que fue linda. Así que yo le invito, el próximo martes a las 7 tenemos tiempo de oración. Zoom nos da 40 minutos para que podamos tener nuestra reunión, pero ayer era 1 hora y todavía no nos habían cortado, así que fue una bendición poder pasar ese tiempo orando y pasar ese tiempo intercediendo por algunos hermanos de la congregación y hermanos de otros lugares que sabemos que tienen problemas. Así que próximo martes no se lo pierda, y por supuesto el domingo tenemos nuestra predicación, nuestro culto con un tiempo de alabanza previo que hermano Randy tiene, y él se ocupa de hacer los videos y hacer la alabanza en directo. Un tiempo lindo y hermoso, más o menos como a las 9 de la mañana, él da las indicaciones, y luego a las 10:30 nosotros tenemos nuestro tiempo de predicación. Así que hermanos, gracias al Señor porque podemos estar ahí y proclamar el Evangelio, hablar del Señor por estos medios. Creo que ha sido un lindo tiempo, de verdad, un lindo tiempo en el cual hemos impactado hermanos y hermanas de otras congregaciones y de otros países. Así que gloria al Señor por esto. Muy bien, vamos a entrar entonces al estudio de nuestro libro, nuestro estudio bíblico de hoy en el libro de Ageo. Yo le pido que vaya al libro de Ageo. Si se recuerda, yo le pedí que leyera. Ageo solo son 2 capítulos. Es uno de los libros más pequeñitos de la Biblia, si no el más pequeño, pero que tiene mucho para enseñarnos, mucho para decirnos, mucho para darnos en la vida espiritual y en la vida práctica. La semana pasada dimos una introducción en relación a este libro bonito, una introducción al libro de Ageo, que creo que nos ilustró mucho en relación a fechas, en relación al nombre de Ageo, en relación a Zorobabel, en relación a todo lo que va a rodear el libro.
para que pudiéramos entender el contexto en el cual el libro está escrito. Quisiera llevarles, por favor, a que leamos Ageo en el capítulo 1 y vamos a leer los versos del 1 al 6. Fíjese lo que dice Ageo del 1 al 6. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de hablar de vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mire qué cosa, ¿no? Interesante lo que el profeta Ageo nos está diciendo acá. Es un llamado de Dios. Recuérdese que en todo el libro vamos a encontrar en muchas oportunidades la frase así dice Jehová, o esto dice Jehová, o esto requiere Jehová. ¿Por qué razón? Porque para Ageo es sumamente importante que el pueblo le entienda, que el pueblo le comprenda de que lo que él va a decir, lo que él está declarando, lo que él está profetizándole o pidiéndole al pueblo es lo que Dios le ha dado a él para decirles. Dos cosas importantes, por favor, antes de entrar directamente al texto. Número 1. Recuérdese que cuando nosotros hablamos de profecía, principalmente en el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo, pero principalmente el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de profecía, los profetas del Antiguo Testamento no se dedicaron únicamente a hablar de cosas futuras, de cosas que vendrían. No se dedicaron a adivinar lo que podía suceder o lo que iba a suceder. Ellos nunca hicieron eso, adivinar. ¿Hablaron de cosas futuras? Por supuesto, hablaron de cosas futuras. ¿Pero por qué lo hicieron? Lo hicieron como resultado de que el pueblo no se convertía. Entonces ellos les daban una alternativa al pueblo. Lo primero que hacía era traerle palabra de Dios. Y lo primero es decirles, se vuelven al Señor. Tienen que volverse al Señor. Dice el Señor que se vuelvan. Dice el Señor que dejen de pecar. Esa era la idea de la profecía. Era una predicación de cambio de actitud, de cambio de mente, de cambio de espíritu, si queremos decirlo así. La idea es cambiar todo nuestro ser interior. Ese era el primer llamamiento. Entonces el profeta luego les hablaba y le decía, muy bien, ustedes no quieren hacer caso, ustedes no quieren cambiar, ustedes no quieren hacer justicia, ustedes no se quieren volver al Señor. Muy bien, entonces dice el Señor, si no se vuelven, les va a pasar esto y esto y esto y esto. Pero era como consecuencia de que no se volvían al Señor. Entonces, por favor, hermano, cuando nosotros vemos la profecía, el problema es que muchas veces nosotros vemos la profecía solamente como cosas futuras, solo como hablar de futuro, como que los profetas del Antiguo Testamento se dedicaron solo a hablar del futuro o aún a adivinar cosas del futuro. Y no fue eso, hermano. Recuerde, si usted lee todos los libros del Antiguo Testamento, usted va a encontrar, lo primero que los profetas hacen es hacer un llamado. Llaman al pueblo de Dios, vuélvanse,
sean justos, hagan justicia. Dice el Señor que los va a bendecir, pero hagan justicia. Háganle justicia al pobre, háganle justicia a la viuda, al huérfano. Esa era la idea. Pero cuando esto no resultaba, entonces decía, muy bien, ustedes no lo quieren hacer, entonces dice Dios, les va a pasar esto y esto y esto y esto como consecuencia de su pecado. Entonces sí, ya hablaban de lo que iba a pasar. Pero recuérdese de esto también, la segunda cosa. La segunda cosa es esta, que todo lo que los profetas hablaron y todo lo que los profetas decían, siempre, siempre, siempre tuvo cumplimiento exacto, tal cual ellos lo decían. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, hermanos. Por favor, tome esto muy en cuenta. Todo lo que ellos hablaron, todo lo que ellos dijeron, se cumplió tal cual ellos lo dijeron, porque era palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque es veraz. Es veraz. Así que, hermanos, por favor, tome estas dos cosas en cuenta cuando nosotros vamos o estudiemos, o usted mismo haga un estudio en cualquier libro de la Biblia, en cualquier libro de la profecía bíblica. Eso es importante tenerlo en mente, tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a hacer un estudio más intenso, cuando vamos más directamente a la palabra. Y recuérdese usted, perdón, lo que hicimos la semana pasada, tratar de buscar algunos elementos del contexto en el que está escrito el libro. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿A quiénes se les dedicó el mensaje? ¿Cuál era la idea del mensaje? ¿Quiénes son los protagonistas? Obviamente no entramos a un estudio así tan profundo porque estamos por un medio electrónico y a mí me gusta cuando estamos haciendo estos estudios, a los hermanos les consta que tengamos interacción para que hayan preguntas y podamos enriquecerlo. Pero bueno, entonces por favor, hermano, tome estas cosas muy en cuenta cuando nosotros estudiamos cualquier libro de la Escritura, y en este caso estamos hablando de los libros proféticos, de la profecía, principalmente del Antiguo Testamento, aunque obviamente se aplica también a la profecía que hay en el Nuevo Testamento. Por favor, tómelo muy, muy, muy en cuenta, hermano. El problema que se da es que muchas veces surgen por ahí personas hablando de que son profetas y solo se dedican a hablar del futuro y que va a pasar y que viene y que declaro y que yo digo y que yo decreto. Hermano, eso no está en la Biblia, no es bíblico, perdóneme, no es bíblico. Tenga cuidado con eso, por favor, tenga cuidado con eso. Y tenemos que volver a los elementos del estudio bíblico y profético. Muy bien, en los pasajes que leímos hay varias cosas que para nosotros son muy, muy importantes. Primero hay una identificación, lo leímos la semana pasada y hablamos algo de eso de la semana pasada, en el segundo año en que Darío estaba reinando. En el primer mes, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Vimos quién era Zorobabel, fue el que llevó el primer grupo que regresó luego de haber estado cautivos en Babilonia y regresaron a Israel, a Jerusalén, para vivir y habitar en su tierra. Él trajo el primer grupo de allá y dice, es hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Este Josué, hermanos, obviamente, no es Josué el que salió de Egipto y entró a la tierra prometida. Él no es otro Josué, obviamente era otro líder, obviamente era otro hombre que estaba dirigiendo o que era líder en la nación, era líder en el pueblo. Así que, luego de toda la identificación que nos da Ageo, entonces llega. Fíjese que primero, y eso quiero hacer énfasis, en el primer versículo dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Verso 2, así habló Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Otra vez, para Ageo es sumamente importante que el pueblo entienda que Dios sigue hablándoles.
Para Ageo es sumamente importante el hecho de que Dios sigue comunicándose con ellos. Dios no los ha olvidado. Dios no los ha dejado. A pesar de que tuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia. Fueron esclavos, hermanos. Fueron esclavos. Y en esa esclavitud, en medio de esa esclavitud, el Señor no los abandonó. ¿Se recuerda usted que yo dije la semana pasada que ellos aprendieron por lo menos 2 cosas estando en el cautiverio babilónico? Por lo menos 2 cosas. La primera cosa, recuérdese usted, que ellos aprendieron es que Dios está en todos lados. Uno de los graves problemas que ellos tenían cuando estaban en Israel, en Jerusalén, es que creyeron que Dios solo estaba en Jerusalén, que Dios solo estaba en Israel y que solo ahí lo podían adorar, solo en el templo. Entonces descubren, fíjese, hacen el gran descubrimiento cuando se van al cautiverio de que Dios está en todos lados, todos lados. Y la segunda cosa que ellos aprenden, y lindo esto, hermanos, ellos aprenden de que Dios, la relación con Dios es personal. En Jerusalén, cuando ellos estaban en Israel, la adoración parecía que era como que global, por el hecho de que era toda la nación, era todo el pueblo en conjunto que hacían este tipo de actividades. Pero ellos aprenden, no, la relación con Dios es personal. Es Dios y yo. Y eso es lo que sigue siendo hoy, hermanos. Mire, y es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Dios está en todos lados, hermano. Dios está en su casa. Dios está aquí conmigo. Dios está en cualquier parte donde usted ande. Dios está con usted. Dios está con usted. Ellos estuvieron 70 años cautivos por su pecado. La Biblia dice que fue por su pecado, por la desobediencia. A veces nosotros pasamos nuestro cautiverio propio por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero ahí Dios está con nosotros y ahí seguimos descubriendo, Dios está ahí y seguimos descubriendo, mi relación es personal con Dios y Dios va a actuar conmigo con maravillas, Dios va a actuar conmigo directamente. ¿Por qué? Porque mi relación es personal. Yo no tengo que ir con un intercesor, no tengo que ir con nadie para que interceda por mí delante de Dios. Yo puedo ir directamente a la presencia del Señor. ¿Cómo? En oración, hermano. Puedo ir directamente a la presencia del Señor. Y esa es la gran oportunidad que el Señor nos da a nosotros. Entonces sigue Ageo y les dice, este pueblo no ha llegado, diciendo, este pueblo no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese, hermano, que aquí vamos a darnos cuenta que el Señor está reprobando al pueblo de Israel. Hay una reprobación aquí. Al primer grupo que está regresando a su tierra, a su pueblo. Imagínese usted, recién están regresando, el Señor los trajo de vuelta, el Señor les cumplió en el hecho de volverlos a su casa. Y ahora este grupo, el Señor les da palabras de reprobación. Y vamos a ver por qué. Dice, este pueblo ha dicho, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese que hay algo aquí interesante. El Señor no está diciendo aquí mi pueblo, como lo dice en muchas ocasiones. ¿Se recuerda usted cuando el Señor llama a Moisés para que vaya a sacar al pueblo de Egipto? Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Señor. Pero aquí es interesante porque no dice mi pueblo, sino habla de este pueblo. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, no aparentemente, aquí hay algo que el Señor tiene, hay un disgusto de Dios contra este pueblo, contra esta nación. ¿Por qué razón? Porque enfatiza
que el pueblo ha iniciado con la reedificación de su casa, ha iniciado con la reedificación de su lugar, pero se han olvidado y han dejado por un lado la reedificación ¿de qué? Del templo. Del templo. Ahora, hay algo interesante acá. El Señor no ha dicho, no dice que no lo quieren hacer. No dice que no lo van a hacer. Ese no es el problema que estamos viendo acá. El problema que estamos viendo acá es la prioridad que ellos están dando en este momento al quehacer. Para ellos la prioridad ahorita no es la reedificación de la casa de Dios. Para ellos la prioridad es su propia casa y déjeme decirle esto, es su propio bienestar. No les importa otra cosa. Bueno, la casa de Dios puede quedar para después. La casa del Señor puede quedar para mañana. El punto aquí, hermanos, por lo cual el Señor va a comenzar a hablarles es este. Han retrasado deliberadamente, óigame esto, deliberadamente la reconstrucción del templo de Dios. ¿Por qué era importante la reconstrucción del templo de Dios? Porque yo decía la semana pasada, en el templo en el cual que Salomón ha edificado antes, era la presencia misma de Dios la que estaba ahí. La presencia misma del Señor. Había fuego y había humo. ¿Se recuerda usted cuando eso se mantenía en el templo? Entonces, para el Señor era importante que el pueblo de Israel no se olvidara de Dios. No se olvidara de la presencia del Señor. Regresaron al pueblo, regresaron a la nación, regresaron a su casa, sí, pero es importante el reconocimiento de que Dios sigue con ellos y que Dios está con ellos y que Dios tiene un lugar también de adoración. Obviamente su casa, obviamente su vida, pero también hay un lugar donde el Señor quiere que el pueblo llegue y se reúna y adore y también le clame y también que sea el centro para que ellos reconozcan que el Señor sigue con ellos y los sigue bendiciendo. Pero deliberadamente, de una manera deliberada, el pueblo se olvidó, dejó por un lado, lo dejó para después, hermanos queridos, lo dejó para mañana la reedificación del templo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos observar esto para nuestra propia vida? Para mí, que es importante, hermanos, que nosotros tomemos muy en cuenta esto. ¿Cuál es nuestra prioridad en el Señor? ¿Cuál es nuestra prioridad en el servicio al Señor? ¿Qué nos interesa más? ¿Qué es lo que nosotros buscamos más? ¿O a qué es a lo que más tiempo nosotros le dedicamos espacio en nuestra vida? Mire, a lo que nosotros le dediquemos el mayor tiempo es lo que importa. A lo que nosotros le dediquemos el mayor tiempo es nuestra prioridad en la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un reconocimiento. ¿A qué le estamos dedicando tiempo nosotros? ¿Dónde pasamos el mayor tiempo? Y déjeme hacer una pregunta más directa de alguna manera. ¿Qué tiempo nosotros le dedicamos al Señor? Ahora usted me dice, pastor, pero tengo que trabajar, pero yo tengo familia. No, sí, por supuesto. Pero es que mire, hermano, usted en su trabajo puede adorar al Señor haciendo un buen trabajo. Usted en su casa puede adorar al Señor haciendo de su hogar un buen hogar. Pero usted no puede olvidarse también del hecho de que necesita servir al Señor como persona y como familia. Y eso no lo podemos negar.
No podemos dejarlo a un lado. Es lo que el Señor está recriminando, porque mire, muchas veces nosotros decidimos hacer otras cosas, le damos prioridad a otras cosas, pero el Señor, después, mañana, más tarde, otro día. Y es lo que el Señor está recriminándole aquí al pueblo de Israel. Le está recriminando y le está diciendo, bueno, ¿qué pasó? Se dedicaron a hacer sus cosas, se dedicaron a hacer sus casas, se dedicaron a sus negocios. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de mi casa. Se olvidaron de lo que yo les había pedido, de lo que yo estoy solicitándoles. El señor Matthew Henry, cuando comenta esta parte, él dice, el gran pecado de los judíos, después de regresar del cautiverio en Babilonia, es que fueron sacados de su obra, fueron sacados de su lugar para dedicarse únicamente a sus propios deberes en lugar de buscar los deberes de Dios. En lugar de buscar los deberes de Dios. Él dice, los hombres no dice que nunca se arrepentirán, ni se reformarán, ni serán religiosos, sino no todavía. Así queda sin hacer el gran negocio para hacer el cual fuimos mandados al mundo. Hay en nosotros la tendencia a pensar mal de los desalientos en nuestro deber como si fueran una exoneración de nuestro deber cuando son solo para probar nuestro coraje y nuestra fe. Descuidaron la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo y dinero para las cosas mundanas. Imagínese usted lo que nos está diciendo Ageo y que está comentando aquí el doctor Matthew Henry en su comentario. Se dedicaron a hacer sus casas, se dedicaron a sus negocios, se dedicaron a hacer dinero, pero la casa del Señor, eso para después. Prioridades, hermanos. Prioridades. Yo no le estoy diciendo aquí, y creo que tampoco es la idea del profeta, de dejar a un lado a la familia, de dejar a un lado el trabajo o que no trabaje. No, eso no es la idea. La idea, hermano, es que no se olvide de la importancia y la necesidad de servir al Señor. Eso no podemos dejarlo. No podemos relegarlo. No podemos. Sencillamente no podemos hacerlo. Yo le hacía el comentario hace algún tiempo atrás de la venta de comida rápida Chick-fil-A. A mí me encanta eso, ¿sabe? Me encanta porque cuando ellos venden una franquicia, en la franquicia de una vez va estipulado lo que ellos deben hacer con esa franquicia. Y una de las cosas es, domingo no se abre ningún restaurante de Chick-fil-A. ¿Por qué? Porque el domingo es para el Señor y para la familia. Es para el Señor y para la familia. Interesante, ¿no cree usted? Interesante. Y hermanos queridos, muchas veces nosotros caemos en ese plan y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Así que es lo que Ageo nos está iniciando. Y mire, es de entradita, es de entradita. Descuidaron la edificación de la casa de Dios, la descuidaron, la dejaron a un lado. No les importó, no les importó. Sencillo, no tuvieron el cuidado de que el Señor los había regresado y que el Señor merecía también su adoración y merecía el tiempo que debían darle al Señor. Ellos eran los culpables de la demora para la reedificación del templo del Señor. Ahora vean lo que pasa. Verso 3. Otra vez. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Luego el verso 6, sembráis mucho
y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. ¿Cuál es la idea de esto, hermano? Es interesante. Fíjese que esto es bien interesante. ¿Cuáles son las consecuencias de tener malas prioridades? Las consecuencias de no buscar hacer la voluntad y la obra de Dios. Fíjese, él inicia hablando sobre ciertas cosas que están sucediendo a cada uno de ellos. El pueblo se excusó delante del Señor. ¿Por qué se excusó? Señor, es que vamos primero a hacer nuestra casa, vamos a hacer dinerito, vamos a conformar bien lo que tenemos, nuestros bienes, y después tu casa. Después tu casa. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjese que lo que pasa es que con la actitud del pueblo para no ir al templo a adorar, porque no había templo, sino que todo estaba en ruinas, para ellos era más importante tener bien cuidadas sus casas. Entonces el profeta les hace reflexionar seriamente y que consideren el resultado amargo de su decisión, porque hermano, otra vez, toda decisión tiene consecuencias, buenas o malas, toda decisión tiene consecuencias. Y siempre las van a tener. Usted hace algo bien hecho, va a tener buenas consecuencias. Si usted hace algo mal hecho, van a haber malas consecuencias. Eso es así, esa es una norma de vida. Es una norma de vida. También, obviamente, esto se aplica a nuestro lado espiritual. ¿Y qué pasó con el pueblo entonces? Les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten bien en lo que están haciendo. No hagan las cosas a lo loco. No hagan las cosas por hacerlas. Piénsenlas. Piensen lo que están haciendo. ¿Por qué razón es importante pensar en lo que nosotros hacemos? Hermano, otra vez, mire, a veces nosotros nos dejamos ir sencillamente por nuestros propios deseos, por nuestros impulsos. Nos dejamos ir por emociones, en lugar de pensar y de meditar las cosas antes de hacerlas. El problema es que después nos arrepentimos de las cosas que hicimos, pero ¿sabe qué? Ya las hicimos. A veces ya dijimos lo que no debimos haber dicho, pero ya lo dijimos y nos vamos a arrepentir y van a haber consecuencias. Entonces, por eso es que el Señor nos pide aquí, mediten bien en sus hechos, mediten bien en lo que hacen. Por favor, medítenlo, piénsenlo, razónenlo antes de hacerlo. ¿Por qué es importante razonar y meditar? Para hacer las cosas bien hechas, para que nuestras prioridades estén fijas, estén bien puestas, estén bien colocadas. ¿Dónde? Tienen que estar en el Señor, hermanos. Es que solo cuando nuestras prioridades, cuando las cosas están puestas en el Señor, las cosas van a ser diferentes, van a cambiar, las cosas pueden ser mejores, pero necesitamos, óigame hermano, necesitamos buscar al Señor. ¿Se recuerda lo que dice Isaías? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
Eso es meditar, eso es pensar, eso es volverse. Lo que dijo Josué, decidíos hoy a quién servís, ¿pero qué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es de que Ageo está hablándole aquí al pueblo de cosas prácticas. Piensen las cosas antes de hacerlas. Piénsenlas. Miren, mi casa la dejaron por un lado. Ahora vienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que está viviendo ahora el pueblo acá? Está viviendo algo interesante, algo de verdad difícil. ¿Por qué? Porque no tienen conformidad con lo que tienen. ¿Ha escuchado a usted aquel famoso dicho? El que más tiene, ¿qué dice? Más quiere. Y lucha por tener más. Y lucha por tener más. Y nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Entonces, como no está satisfecho, él invierte más tiempo, invierte más recursos para satisfacerse. Y esto lo va alejando más del propósito. Lo va alejando más de Dios. Por eso es que Ageo dice en el verso 6, siembran mucho y recogen poco. No es que la tierra les haya dado poco. Bueno, puede ser que sí, pero yo no creo, y el señor Matthew Henry, él dice, no es que la tierra les haya dado poco, la tierra les dio lo que debía darles, pero para ellos fue poco. No estaban satisfechos. Ese era el problema real. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no calientan. El que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque todo lo despilfarran, todo lo malgastan, nunca están satisfechos con lo que tienen. Nunca. ¿Sabe que ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad actual? Nunca es suficiente lo que tenemos y nunca es suficiente lo que ganamos. Por eso es que siempre resultamos gastando más de lo que recibimos. Y ese es un problema. Es un serio problema. No estamos satisfechos porque no sabemos administrar en la gran mayoría de casos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada nos alcanza. Cuando nosotros recibimos más dinero, cuando ganamos más dinero, dése cuenta, nos creamos más necesidades. Nos creamos más necesidades. Antes no las teníamos, pero como ahora hay más plata, ahora hay más necesidades. Entonces, la ropa que tenemos no es suficiente. O no es que no sea suficiente, no es que no es la de moda. O no es la de caché. O no es la de marca. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es que el profeta está hablándonos aquí de cosas prácticas. Pero cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en el Señor y permitimos que el Señor comience a transformar y a cambiar nuestras vidas, hermano, las cosas van a ser diferentes. Vamos a vivir un estilo de vida coherente. Coherente. El problema es que muchas veces queremos vivir estilos de vida que no son coherentes con nuestros recursos. No son coherentes. Ahora, tampoco le estoy diciendo que sea tacaño, tampoco le estoy diciendo que no invierta. No, por favor, no, yo no estoy diciéndole eso. Estoy diciéndole que viva un estilo de vida coherente. Pero usted va a vivir un estilo de vida coherente cuando su prioridad está puesta en el Señor. Lo que le está diciendo el pueblo aquí, lo que está diciendo Dios al pueblo. Dejaron por un lado mi casa. Mi casa no les importa. ¿Qué pasó? Yo lo saqué de allá. Lo saqué.
de donde ustedes estaban como esclavos. Los traje de la esclavitud. Y así es como ustedes me pagan, olvidándose de mí. Así es como ustedes me pagan. Si quieren todas las bendiciones que yo puedo darles, pero se olvidan de mí. Quieren todo lo que pueden recibir, pero se olvidan de mí. Y sabe, hermano, muchas veces nosotros tenemos un evangelio más o menos a ese estilo. Un evangelio que se trata de recibir, pero no queremos dar. No queremos ser capaces de dar al Señor, pero queremos recibir. Hermano, tenemos que aprender a que la casa de Dios, tenemos que aprender a que el Señor sí quiere que nuestra vida esté puesta en Él, colocada en Él. Que seamos capaces de darle nuestra vida, hermanos. Nuestro servicio al Señor. Servir a Dios, servir al prójimo. Amarle a Él. Y dar en la casa de Dios recursos económicos también. Entonces, hermanos, es lo que está pasando con el pueblo de Israel ahora. Está pasando con ellos. Nada los satisface, tienen, pero no los satisface. Y se están alejando más del Señor, se están alejando más de la prioridad de Dios. Y eso sí les va a causar problemas serios. Porque entonces más adelante vamos a ver lo que el profeta le va a hablar al pueblo, lo que el profeta le va a hablar a la nación. El señor Matthew Henry dice: los tiempos demandan actitudes decididas de servicio y de compromiso con el Señor. Y eso es lo que debemos buscar, compromiso, comprometidos con el Señor. Comprometidos con el Señor. A veces no queremos comprometernos con Dios, pero sí queremos que Dios se comprometa con nosotros. Y eso no es posible, hermanos. ¿Dios es fiel a su palabra? Sí. ¿Dios es fiel a sus promesas? Sí. ¿Pero qué requiere? Un corazón contrito y humillado, que sea capaz de servir al Señor. Un corazón entregado a Él. Un corazón que tenga una prioridad, que sea comprometido con Él. Y eso, hermanos, es lo que está causando la reprobación de Dios por este pueblo, que está llegando, que está regresando. Pero el Señor dice: no puede ser. No puede ser. Así que Ageo nos habla de cosas interesantes, prácticas, obviamente espirituales, porque recuérdese usted que muchas de las cosas que nosotros hacemos nacen en nuestro interior. Lo que nosotros reflejamos en el exterior, nacen en nuestro interior. Si estamos apartados de Dios, ¿qué dice Juan? Nada podéis hacer. Nuestras actitudes van a reflejar cuál es nuestra relación con Dios. Podemos engañar a algunos, podemos engañar a varios, pero no podemos engañar a todos, menos a Dios. Nuestras actitudes van a revelar cuál es nuestra verdadera relación con el Señor. Tarde o temprano lo van a revelar. Hermanos queridos, pues estos es los primeros 6 versículos de Ageo, del capítulo 1. Y el tiempo se nos va, pero seguimos la próxima semana. Seguimos la próxima semana con los otros 6 versículos, hasta llegar al versículo 15. Y vamos a ver también qué es lo que el Señor sigue hablándonos aquí, hermanos. Y léalo, por favor, léalo y reléalo, este pasaje de Ageo,
es por demás interesante, precioso, que nos llama a la reflexión y que nos llama a una vida práctica. Una vida práctica. No una vida de ensueño, no una vida de un clímax raro. Una vida práctica al servicio de Dios. Espiritual, de santidad, que va a demostrar cuál es nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Vamos a orar, vamos a terminar con tiempo de oración ahora. Yo le invito a inclinar su rostro ahí donde está y se recuerda, el próximo domingo entonces estaremos reuniéndonos. Hermano Randy tendrá un tiempo antes de alabanza, de adoración al Señor, y posteriormente a eso estaremos conectándonos con el sermón del día domingo. Así que yo los espero, que podamos reunirnos y que podamos estar juntos otra vez por este medio, mientras el Señor nos permite regresar allá, al lugar donde nos reunimos como iglesia, al templo del Señor, a la casa de Dios allá, y podamos juntarnos y cantar, alabar, adorar juntos a nuestro Dios. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, has sido un Dios grande, un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas. Gracias, Señor, porque yo sé que tenemos un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos has sacado de la esclavitud para una vida nueva, a una vida diferente, a una novedad de vida, Padre. Gracias, gracias, gracias. Hoy, Señor, yo vengo delante de ti para rogarte y suplicarte por todos estos hermanos que hoy están escuchando, que están ahí, Padre. Para rogarte, Señor, que cada uno hoy nos demos cuenta, Señor, de acuerdo a tu palabra, de cómo está nuestra vida, Señor. Que seamos capaces de ser comprometidos contigo. Que seamos capaces de servirte. Que seamos capaces de que nuestra prioridad seas tú y solo tú, Señor. Y que todo lo demás venga por añadidura, Señor. Bendice las familias, bendice los hogares, bendice el trabajo, bendice los negocios. Bendícelos, Padre, por favor, bendícelos. A los que no tienen empleo, Padre, provéeles, por favor, provéeles, ábreles puertas, Padre, para que ellos puedan tener un trabajo, para llevar el sustento y el alimento, Señor, a su casa. Protégenos, Padre, de todo mal. Guárdanos, Señor. Oramos, bendito Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Aleluya, Señor. Amén. Amén, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Que tengan una muy buena noche. Que Dios los guarde. Primeramente Dios, estamos juntos el próximo domingo. Hasta luego, hermanos.